Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de esta ley. Vamos a empezar el programa de hoy. Carta aporte. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 296,000 personas. Esperemos que ahora con las fiestas de fin de año la gente tome sus precauciones para no tener otra ola de COVID-19 que traiga como consecuencia más fallecimientos. Vamos a empezar el programa de hoy. Carta aporte. Esta semana recibimos una llamada de un cliente que tenemos en la oficina para que le diéramos una plática sobre la nueva disposición fiscal que se llama Carta aporte. Le comentamos al cliente que con todo gusto, por lo que hicimos una presentación con diapositivas tratándole de explicar qué es la Carta aporte. A lo largo de la presentación el cliente tenía muchas dudas acerca de este nuevo requisito fiscal, en donde la principal interrogante giraba acerca de cómo iba a poder justificar el traslado de sus mercancías desde su negocio hacia sucursal. También preguntaba cómo iba a ser la carta aporte cuando fuera público en general. Además, preguntó cuántas cartas aporte necesitaba si su camión tenía varios pedidos para entregar. Por lo cual, nuestro cliente estaba con muchas dudas al respecto, ya que quería cumplir correctamente este requisito fiscal, sobre todo para continuar con sus operaciones de venta de mercancía y que no se viera interrumpida la venta de esta mercancía por un mal cumplimiento a esta disposición fiscal. Recordemos que el corazón de un negocio es el ciclo de venta de sus mercancías. Entre más roten, más ganancias tiene el empresario cuando se trata de venta de productos, ya que también existen empresas de servicios. Por lo que si una empresa se viera interrumpida en la entrega de sus mercancías hacia sus clientes, detiene el ciclo de venta de sus productos y como consecuencia se detienen sus ganancias que sirven para el gasto de operación del negocio, como los gastos de venta, gastos de administración, gastos de mercadotecnia y gastos legales. Pero, ¿dónde se crea esta nueva disposición de carta aporte? Se crea esta nueva disposición de carta aporte en resolución miscelánea, en donde se busca combatir el contrabando, creando este documento para justificar la mercancía que se transporta proviene de alguna venta de un negocio establecido y tiene un destino específico. Desde el punto de vista legal fiscal, las reglas de resolución miscelánea no crean seguridad jurídica, ya que las leyes solo deben ser creadas por los legisladores y deben ser vigentes al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este proceso de seguridad jurídica le da a los contribuyentes la seguridad que las leyes que deben obedecer provienen del Congreso de la Unión y que van a tener vigencia normalmente de todo el año calendario. Y lo más importante, que no sufrirá ningún cambio en ese año, es decir, algún aumento o disminución de lo que indica esa disposición fiscal. Las resoluciones misceláneas son un documento que agrupa y facilita el conocimiento de las reglas dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, en donde su vigencia puede empezar al principio, mitad o final de año. En esta definición podemos observar que la Secretaría de Hacienda, al elaborar la resolución miscelánea, crea reglas para ser un complemento de las leyes fiscales, donde crea inseguridad jurídica para los contribuyentes, ya que no pueden planear el debido cumplimiento fiscal para un ejercicio fiscal, ya que en cualquier época del año
pueden aumentar o cambiar esas reglas fiscales en donde al no obedecerlas crean multas o la probable responsabilidad de un delito fiscal. Por lo que desde nuestro punto de vista no es legal las resoluciones misceláneas, ya que solo el Poder Legislativo puede crear las leyes fiscales que regula el artículo 31 fracción cuarta para el debido cumplimiento de las obligaciones del pago de impuestos, en donde desde nuestro punto de vista falta un objetivo en la constitución de ese pago de impuestos, en donde nuestra propuesta desde que iniciamos este proyecto es que se busque que sea el debido cumplimiento de nuestros derechos humanos en los presupuestos de egresos anuales. Regresando a la carta aporte, en donde se busca combatir el contrabando, lo que podría en realidad originar contrabando. ¿Por qué comento esto? Porque al no dar debido cumplimiento a las disposiciones de la resolución miscelánea en cuanto a la debida documentación y llenado de la carta aporte, traerá como consecuencia que se cobre una multa administrativa por no tener debidamente llenada la carta aporte. Y por otro lado, deja la posibilidad de poder acusar a la persona que lleva la mercancía de contrabando, que es un delito fiscal, por lo que las autoridades, al hacer alguna revisión, que son podría ser la Guardia Nacional, policías estatales, municipales, los trabajadores del SAT, estarán en la posibilidad de tener dos procesos que puedan seguir en contra de los contribuyentes, que lleven sus mercancías, que estén comerciando y no puedan justificar correctamente la tenencia con factura y su complemento de carta aporte si transitan por carreteras federales o solo factura con la leyenda de traslado de mercancías en el ámbito local. Otro punto importante es que sería materialmente imposible capacitar a toda la Guardia Nacional en el área fiscal en referente a qué es la carta aporte, qué requisitos tiene la carta aporte, cuándo sí y cuándo no es contrabando, además de toda la policía estatal, municipal, que también necesitan una capacitación fiscal, por lo que los contribuyentes tendrán que realizar este complemento de carta aporte en donde estarán a su suerte, en cuanto a si la autoridad que lo revisara está debidamente capacitada en el área fiscal y de delitos fiscales. Esto traerá como consecuencia la corrupción en algunas ocasiones, en donde los contribuyentes no verán otra salida al verse amenazados por la vía administrativa con una multa y la vía penal fiscal al poder ser acusados de contrabando. Como comerciante, les solicitaríamos al gobierno que cree seguridad jurídica para que nos deje comercializar nuestros productos más fácilmente y se pueda dar esa rotación de inventarios lo más rápido posible para generar ingresos y poder pagar los gastos de operación de nuestras empresas. Lamentablemente, desde nuestra opinión, los que crean estas disposiciones de leyes fiscales, resoluciones de miscelánea fiscal, lo ven desde el lado de la autoridad, del gobierno, es decir, ellos tienen sueldos seguros que algunas veces son muy buenos, prestaciones como créditos hipotecarios, además de su seguridad social que es el ISSSTE. En el caso de los empresarios, dependen de la venta de mercancía para tener utilidades y de esta forma generar un beneficio para poder pagar todos sus gastos de operación. Pero esto solo se logra con la rotación de inventarios, en donde ahora con la carta aporte verá una afectación tal rotación, ya sea por las multas administrativas por no llevar correctamente la carta aporte o por alguna acusación de las autoridades por realizar contrabando, en donde ya se estaría utilizando el derecho penal fiscal en contra de los contribuyentes. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. Ahora vamos a ver qué dicen las nuevas disposiciones de la resolución miscelánea sobre el complemento carta aporte. El 29 de septiembre de 2021, en la tercera versión anticipada de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2021,
fue publicada en el portal del SAT. La obligación de la emisión del CFDI y su respectivo complemento de carta aporte quedó de la siguiente manera. Acá podemos ver diversas reglas, así se maneja en la resolución miscelánea, y para empezar vamos a ver la regla 2.7.1.9, que tiene como título CFDI de tipo ingresos con el que se acredita el transporte de mercancías. Acá menciona, se reestructura completamente esta regla para prever que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que presten el servicio de paquetería, mensajería de grúas de arrastre y salvamento y depósitos de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de tipo ingreso al que deben incorporar el complemento carta aporte de acuerdo al instructivo de llenado del CFDI al que se incorpora el complemento carta aporte que al efecto publica el SAT en su portal. Después tenemos la regla 2.7.1.51 que tiene como título CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de mercancías. Menciona nueva regla. En esta regla podemos encontrar el procedimiento para la emisión de carta aporte de los propietarios de los bienes y mercancías. Señala que los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos podrán acreditar su transporte cuando se trasladen con sus propios medios mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberá incorporar el complemento carta aporte. Luego tenemos la regla 2.7.1.52 que menciona traslado local de bienes o mercancías. Nueva regla. De conformidad con lo mencionado en las reglas anteriores, tanto los contribuyentes que prestan el servicio de autotransporte o los propietarios de los bienes o mercancías que realicen un traslado sin que implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI tipo ingreso o traslado, que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en el que se registren la clave del producto y el servicio de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora en complemento de carta aporte, que al efecto publique el SAT en su portal sin complemento carta aporte. Luego tenemos la regla 2.7.1.53, emisión de CFDI con complemento de carta aporte en la prestación de servicios de paquetería o mensajería. Nueva regla. Los contribuyentes que presten servicios de paquetería o mensajería podrán emitir un CFDI tipo ingreso sin complemento carta aporte, registrando los nodos, concepto que sean necesarios para relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI por la totalidad del servicio, y además se aplicará lo siguiente que marca más reglas para este tipo de complementos. Luego tenemos la regla 2.7.1.54 que menciona emisión de CFDI con complemento de carta aporte en la prestación de servicios de traslado de fondos y valores a nivel local. Nueva regla. En esta regla se señala que las personas que presten servicios de traslado de fondos y valores sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal podrán emitir un CFDI tipo ingreso en el que se registre la clave del servicio de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI que se incorpora el complemento carta aporte. Tenemos después la regla 2.7.1.55 que menciona emisión de CFDI
con complemento carta aporte en la prestación de servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local. Nueva regla: quienes presten el servicio de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos que transporten bienes sin que el servicio implique el transitar por algún tramo de jurisdicción federal podrá emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte. Luego tenemos la regla 2.7.1.56. Emisión del CFDI con complemento de carta aporte en la prestación de servicios de transporte de distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local. Nueva regla: tratándose de personas que realicen el traslado de hidrocarburos o petrolíferos por medios propios y distintos a ducto, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Luego tenemos la regla 2.7.1.57 que menciona emisión de CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías. Nueva regla: los contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga consolidada de bienes y o mercancías, siempre que las cargas sean identificadas mediante una clave o número de identificación único y estos sean registrados en los nodos concepto que sean necesarios para relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante, podrán emitir por cada cliente un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación por la totalidad del servicio, y además se aplicará más reglas que marca esta disposición a esta regla de carácter general. ¿Cuáles son las multas por no dar cumplimiento a la carta aporte? Las sanciones a quienes emitan comprobantes sin requisitos como es la carta aporte serán acreedores a una multa que va de 17,000 pesos a 97,000 pesos, además de las cantidades amparadas en esos comprobantes no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. De acuerdo al artículo 29A, antepenúltimo y 83, fracción séptima y 84, fracción cuarta, inciso A del Código Fiscal de la Federación. Esto sin olvidar las demás sanciones aplicables, como podría ser el caso de ser acusado de un delito fiscal como sería el contrabando al no poder acreditar la mercancía que se transporta. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre carta aporte. Los invitamos a comprar el libro Carlitos los Impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi, y si lo requieren, físico está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.